Hay quien dice también que el tema de la menopausia es una adaptación también por el aporte cultural que tendrían las abuelas en Bueno, cuanto a que pasan a la descendencia una información que si no estuvieran las abuelas sería difícil de obtener esa información. Entonces tienen un aprendizaje cultural a través de esas abuelas. bueno, sí, también. Porque de hecho... Pero incluso hoy día está bastante claro uh-huh. que las abuelas se ocupan muy a menudo de los Sí, nietos, sí, eso cuando 100%. las madres tienen Eso que ir a trabajar o hacer otras cosas. Incluso a día de hoy, eso es muy importante, que es verdad. Porque una cosa que se suele obviar es que en las sociedades tradicionales preagrícolas las mujeres trabajan mucho. Uh-huh. Y trabajan mucho fuera del poblado. Van a recolectar. No es como en las sociedades agrícolas donde las mujeres prácticamente son máquinas de tener hijos. Se consagran a criar y poco más. Uh-huh. Que este es un tema que me gustaría tratar más adelante, el impacto que ha generado esos cambios y todo. Pero sí que me gustaría entrar en el tema de cómo la tecnología, ¿no? Al final, fenómenos como las fantasías sexuales o la pornografía, el sexo virtual y todo eso, como alguien que es darwinista o alguien a través de ver estos fenómenos pueda interpretar. ¿Cómo los interpreta un darwinista estos fenómenos? Bueno, voy a entrar con el tema de la pornografía porque es uno de mis favoritos. Pero déjame acabar con el argumento de la otra clase de infidelidad humana, ¿vale? Que es muy relevante. Hay una infidelidad humana masculina muy particular, que es engañar a la pareja con otra mujer más joven. Sí. Uh-huh. No con otra mujer cualquiera, que es lo que hacen otros machos de otras monogamias, ¿no? Que suele ser una infidelidad ligada a buscar una pareja más motivadora sexualmente y más joven. Uh-huh. Y esto tiene sentido a la luz de esta asimetría, de esta vida fértil más larga en el caso masculino. La idea sería que con esta presión selectiva la parte masculina busca una pareja con la que acabar de aprovechar sus últimos años de vida reproductiva cuando su pareja, digamos, inicial ya no puede darle más hijos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esta infidelidad específicamente humana introduce ciertas diferencias con el caso de otras monogamias, ¿no? Por ejemplo, aquí sí que podría ocurrir que los varones, o sea, que haya más infidelidad masculina de la que suele haber en una monogamia no humana. Claro. ¿Eh? Uh-huh. Pero bueno, íbamos al tema de... Claro, adelante, el tema de la pornografía y en general todos los medios audiovisuales y mecánicos y lo que quieras. Sí. Ahora ya la inteligencia artificial con robots, ya veremos cómo evoluciona. De diversión sexual. Uh-huh. Bueno, una cosa en la que yo insisto, porque creo que es muy relevante, otra de las cosas que se dan por sentadas es que, bueno, los machos en general son seres lascivos y por lo tanto, pues el contemplar la actividad sexual ajena es de esperar que les excite, ¿no? Pues no, lo que es de esperar en un macho, digamos, normal, uh-huh. Un macho, digamos, típico a escala de todo el reino animal, es que un macho que contempla actividad sexual de otro macho con otra hembra que podría ser suya, claro. se cabree y no se excite. Uh-huh. De hecho, uno lo habrá visto, el que tenga perros lo sabe, si un perro ve a otro perro copulando se pone hecho una furia. Ocurre con la práctica totalidad de especies, salvo la nuestra, y hay otra. ¿Cuál? Que es la que más se parece a nosotros, curiosamente, uh-huh. Que es el bonobo. Claro. En el bonobo también existe esta excitación sexual inducida por la actividad sexual ajena. ¿Cuál iba a ser sino el bonobo? Que le encanta eso, ¿no?
Bueno, ¿y esto qué sentido tiene? Solo tiene sentido en el contexto de una sexualidad que, además de reproductora, también puede tener una función lúdica y de vinculación social. O sea, si un individuo que ve a otros copular y se excita se ve de algún modo impelido a participar, bueno, eso solo tiene una función social, ¿no? Claro. En el bonobo es obvia, sobre todo en las hembras, ¿no? Las hembras sí que establecen auténticos emparejamientos homosexuales en este caso, donde incluso parece ser que llegan al orgasmo y tal, y parece bastante claro que esto tiene una función vinculadora. Pero de ninguna manera no puede ser así en ninguna homosexualidad animal que no sea penalizada por la selección natural. De ninguna manera esto excluye las relaciones heterosexuales con machos, ni siquiera los contactos sexuales con otras hembras. O sea, es una sociedad donde los celos están ausentes. Sí. Bueno, parece que nosotros hemos heredado algo de eso. Seguramente porque hasta un pasado no demasiado lejano sí que había bastante actividad sexual en el seno de los grupos humanos que tenía por objeto prevenir cualquier tensión de tipo sexual o a la hora de repartir la caza y este tipo de cosas. No, es que con una especie... Es significativo, por ejemplo, que a la especie humana le gusta mucho combinar la abundancia de comida con la abundancia de sexo. Sí, es curioso. Esto tiene cierto sentido, porque, por ejemplo, también en los bonobos se ve que cuando encuentran una fuente abundante de alimentos, lo primero que hacen es... no diré copular todos con todos, pero sí frotarse todos con todos. Sí. Esto también es un matiz importante porque los bonobos se diferencian bastante de nosotros en el aspecto sexual, porque ellos en realidad casi nunca tienen relaciones sexuales completas. O sea, tienen muchos contactos sexuales, muchísimos a lo largo del día, pero relaciones sexuales completas, sobre todo en el contexto heterosexual, que impliquen eyaculación, pues tienen como nosotros, más o menos 3 a la semana, una cada 3 días, una cosa así. O sea, la mayor parte de los contactos sexuales que vemos en los documentales de bonobos son solo eso, contactos. No son relaciones sexuales que hayan de consumarse. Eso no pasa en nuestra especie, ¿eh? Nosotros, en la actividad sexual humana no tiene esta función solo de contacto sexual. Yo creo que en buena parte esto se debe a que la función que tiene el contacto sexual en los bonobos, que es de comunicación no verbal, en nuestra especie se ha sustituido en buena parte, por la comunicación verbal. Con lo cual ya no hace falta que andemos toqueteándonos todo el tiempo para comunicarnos cosas, ¿no? Y estados de ánimo, claro, y tal. Lo podemos hacer verbalmente. Claro. Pero sí que existe un remanente de sexualidad social que seguramente tuvo mucha importancia en los primeros tiempos de la transición de cazadores ocasionales a cazadores eficientes de grandes presas, sí, donde seguramente fue muy importante esta sexualidad de grupo, tipo como una hippie, por así decirlo. Y bueno, ¿por qué fracasaron las comunas hippies? Una de las razones por las que fracasaron es porque la gente tendía a enamorarse y a formar vínculos exclusivos. Muy interesante, sí, sí. Dentro de las... Entonces, de alguna manera, el ideal de promiscuidad absoluta parecía difícil de mantener, sí, pero por la propia tendencia humana a emparejarse de manera más o menos exclusiva, ¿no? Algo tan animal como enamorarse, que es lo que comentábamos antes. Y aquí vamos a entrar en un tema crucial en el caso humano, que es el orgasmo femenino.
¿Cómo explicamos el orgasmo femenino? Sí, porque realmente hay pocas especies, ¿no? Que se haya constatado. Que yo sepa, ninguna. La única especie en la que se tienen sospechas de que hay orgasmo femenino, y solo en el contexto homosexual, homosexualidad femenina, es en el caso de los bonobos, cuando practican el frotamiento GG Parece ser que sí, que ahí las hembras llegan al orgasmo, son orgasmos cortitos, ¿eh? También las eyaculaciones masculinas también son orgasmos cortitos, las cópulas duran muy poco. Interesante. En los bonobos, que son, digamos, el paradigma de la sexualidad no humana, las cópulas duran segundos, duran 20 segundos como mucho. En nuestro caso, una cópula de 5 minutos ya nos parece corta. O sea, ¿por qué tan larga la cópula, no? ¿Por qué orgasmo femenino? ¿Por qué alargamiento de la cópula? O sea, claro, no tendría la primera explicación que se quiso dar a esto era ligarlo a la evolución de la monogamia. El orgasmo femenino es un vinculador de la pareja y tal. El problema es que no hay ninguna otra monogamia que parezca necesitar. Es un mecanismo así, como vinculador. O sea, las parejas se mantienen unidas sin necesidad, no ya de orgasmo, sino sin necesidad de sexo. Claro. Algo está pasando, ¿no? Que no sabemos verlo, ¿no? Pero otro detalle relevante es que ¿cuándo se alargan las cópulas en el reino animal? Se suelen alargar cuando hay competencia espermática. Porque de alguna manera se alarga la cópula hasta que la hembra ovula o le falta poco, con lo cual los que puedan venir después ya lo tienen más difícil para fecundar, ¿no? Sí. Hay casos extremos de cópulas que duran días. Días. Entonces el macho monopoliza a la hembra y está copulando hasta que ella eyacula. Claro. Y se acaba la cópula. Digo eyacula, perdón, sí, ovula. ¿eh? Y se acaba la... Pero tiene este sentido en general. El alargamiento de la cópula no es una recreación en el placer sexual, sino tiene una función reproductiva como casi todo en la fisiología sexual, también en la humana, ¿no? Y el orgasmo femenino, yo creo que van por aquí los tiros. O sea, ¿cómo se explicaría? En un contexto, o sea, ya he dicho antes que en nuestra especie, y es paradójico porque junto a las señales que indican monogamia, pues hay señales que indican promiscuidad, competencia espermática. En un contexto de competencia espermática masculina, donde varios machos copulan con una hembra de manera sistemática, ¿cómo se las puede arreglar una hembra para privilegiar a machos concretos? Claro, elegir a uno dentro de los... O sea, ¿Cuál es el mejor? Cuando la monogamia empieza a evolucionar, estos vínculos exclusivos son incipientes. Pero los miembros del grupo pues todavía tienen que hacer vida social y eso incluye actividad sexual con los otros miembros del grupo, en particular con los otros machos del grupo. Pues una hembra tiene que copular con todos, aunque prefiera a uno. La fisiología femenina es muy peculiar en ese sentido. En primer lugar, el clímax llega más tarde que en el caso masculino. Eso ha sido un problema para muchos durante mucho tiempo. Ha sido un problema para la vida de pareja. Sí. Pero tiene sentido en este contexto, como voy a explicar ahora mismo. Adelante. Por un lado tenemos esto, un clímax femenino retardado. Por otro está el intrigante efecto de succión. Cuando se produce el orgasmo femenino, las contracciones del útero hacen que el líquido seminal que hay en la vagina entre. Como de succión. Sí. Lo cual evidentemente les facilita el trabajo a los espermatozoides a la hora de llegar al óvulo. Bueno, si resulta que hay una ventaja del último, como ocurre en algunas aves,
donde también ocurre esto. Hay varios machos que copulan en sucesión con una hembra y hay una ventaja del último porque el último desaloja el esperma de los anteriores. Aquí, pongamos que ocurre algo parecido. Como el clima masculino es más corto, una hembra tiene tiempo de seguir copulando con otros machos cuando el primero, pongamos que sea el macho alfa del grupo, ya ha terminado. Claro. Pero no es el favorito de ella, entonces la estrategia sería, dejo a mi favorito para el final, llegamos los dos al orgasmo porque yo ya estoy, a mí ya me han puesto a 100 antes, me costará menos llegar al orgasmo con mi favorito y con mi orgasmo y mis contracciones vaginales, uterinas, perdón, estoy favoreciendo que sea él el que al final engendre descendencia conmigo y no cualquiera de los que han copulado antes conmigo. Con lo cual esto adquiere sentido en una monogamia que evoluciona en el seno de un grupo social cooperativo. Claro. Que es algo que no ha ocurrido en ninguna otra especie. Y me parece, bueno, es una característica de selección sexual espectacular porque... Es altamente no trivial. Sí. Pero que yo creo que le da sentido tanto a la anatomía sexual masculina como a la anatomía y la fisiología sexual femenina.